Hola a todas y a todos los que se están uniendo. Esta es nuestra charla con Silvia Ortega Betoretti y estoy muy emocionada porque vamos a trabajar, bueno, vamos a platicar, pero también vamos a trabajar con Silvia próximamente y pues es alguien a quien yo admiro mucho y con quien he ya colaborado en un par de ocasiones. Tuve la oportunidad de estar en Escocia, la Escocia que hizo Silvia de Gibran Portela, y para mí fue muy padre el proceso, conocer el proceso, un poco del proceso, porque yo llegué un poco después, y conocer a Silvia y conocer pues todas las muchas cosas que hace y que es muy, muy talentosa y es una mujer brillante. Así que pues no queríamos perder la oportunidad de tenerla aquí, de que la conozcan, de que sepan más de su trabajo y de lo que hace. Entonces, pues nada, me gustaría para los que, digamos, están poco enterados de tu trayectoria, poco enteradas, que nos cuentes un poco de cómo fue tu llegada al mundo del teatro y cómo ha sido que te has desarrollado en él. Bueno, pues mi llegada al mundo del teatro fue muy extraña porque, bueno, de algún modo desde niña siempre me gustó el teatro. Mi familia nada tenía que ver con el teatro. Nunca fui al teatro, nunca me iban al teatro, o sea, no sabía nada. Mi mamá era una gran lectora, mi padre era un melómano, ¿no? Totalmente, pero vamos, de teatro absolutamente nada, ¿no? A mí me empezó a gustar el teatro cuando leía la gran biblioteca que tenía, colección de libros que tenía mi mamá, y de niña yo iba leyendo, era muy, muy tímida, muy introvertida y me gustaba mucho leer, ¿no? Era lo que más hacía. Y fui alcanzando como los libros de la biblioteca de mi mamá hasta que alcancé los libros que estaban de dramaturgia, ¿no? Y los empecé a leer y lo que me sorprendió es que pues no estaban narrados normal, sino que estaban dialogados, ¿no? Y eso para mí fue así mi primer descubrimiento de que existían pues estas otras formas de escritura, por ejemplo, para empezar. Entonces el teatro yo lo descubrí a través del texto, ¿no? Yo me relacioné con el teatro a partir del texto. Entonces, nunca fui a una obra de teatro hasta muchos años, ya mucho más grande, ¿no? Y entonces yo llegaba al teatro buscando primero los textos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí fue mi búsqueda. Y por lo mismo, pues yo empecé a escribirlo y empecé a dirigirlo de una forma muy, pues amateur, ¿no? Entonces, cuando llegó el momento de decidir qué estudiar, yo quería ser periodista primero, ¿no? Yo estaba más inclinada hacia el periodismo, pero después cuando mi padre pues, me enseñó, fuimos a ver la Carlos Septién, que era la opción que había para estudiarlo, mi papá se asustó, se aterró, no me imaginó nunca ahí reporteando, no, ni nada así. Y entonces dije, bueno, teatro, pero teatro también estaba como muy enfocado a la actuación, ¿no? Entonces, pues no me terminé de decidir, terminé estudiando algo que no me gustaba, con que muchos estudiamos, que es comunicaciones, y estudiándolo, pues yo decía, bueno, aquí tengo la opción de llevarlo encaminarme hacia el periodismo, y por otra parte tenía yo así agarraba a gente de ahí, me ponía a hacer teatro, de una forma totalmente ingenua, ¿no? Y completamente amateur. Empecé a trabajar al mismo tiempo, estaba yo trabajando, mi primer trabajo pagado, así que me dieron mi cheque, fue en una revista de Mira, de Miguel Ángel Granados Chapa, yo quería trabajar con él, entonces muy chiquita, tenía yo 19 años y me clavé, ¿no? Ahí a su revista Fuerza y empecé a trabajar en el área de cultura, y bueno, ya después iba en la universidad, me asocié con unos compañeros y hacía yo muchos guiones de radio y demás. Entonces yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo y tenía mi grupito con el que hacía teatro, ¿no? Cuando terminé la universidad, pues yo tenía un ahorro, ¿no? De esta como empresita que armé con mis compañeros
y pues uno se fue a ser un gran fotógrafo que ahorita vive en Canadá, mi otra socia se fue al mundo más editorial, y yo, todos nos repartimos lo que ganamos, las computadoras, lo que teníamos, y yo dije, bueno, ¿yo qué? ¿Sigo en esto o no? Y entonces ahí descubrí que realmente mi vocación estaba en el teatro, pero sobre todo en el área de dirección, ¿no? Dirección escénica y más hacia la escritura, pero yo me sentía muy poco preparada, ¿no? No tenía una formación académica, por decirlo así, todo había sido pues autodidacta, ¿no? Y entonces un compañero me dice, oye, está la carrera de Ludwig Margules, está abriendo la carrera de dirección, que era carrera, ¿no? No era un curso, era la carrera, iba a durar, no me acuerdo, 3 años o 4 años. Entonces yo dije, yo quiero. Tenía este ahorro y además, pues ya tenía como trabajos freelance establecidos, ¿no? Uh-huh. Y entonces me fui pues a hacer fila. Yo me acuerdo que había una fila larga y que había muchas personas que querían ser directores, y a la hora de llegar fue esto en el teatro, ¿cómo se llama? El que está sobre Xola, ¿no? Que lo tenía consignado, lo tenían el foro, ¿no? Uh-huh. Ahí hicieron el examen y me acuerdo que ahí estaba Margules, ¿no? Viéndonos muy severamente. Estaba Rodolfo Obregón haciendo entrevistas y bueno, todo se veía muy solemne. Y al final, creo que eligieron 14, 15 compañeros, entre ellos estuve yo dije, ya, ¿no? Es el llamado, ¿no? Uh-huh. Entonces ya empecé a estudiar ahí, pero esta carrera no duró casi el año, duró nada más, porque se quedaron, pues eran más maestros que alumnos, los alumnos pues fueron saliendo, ya nos pedían una carrera para poder cursar esta otra carrera. Entonces, pues son filtros muy grandes, ¿no? Porque son carreras de mucha resistencia. Y bueno, salí yo de ahí. Me acuerdo que estaba Rocío Belmont, y Rocío Belmont corrió y dijo, yo voy a Casa del Teatro, ¿no? A continuar. Pues yo salí corriendo atrás de ella y llegamos a Casa del Teatro y ahí encontré a mi otro gran maestro, ¿no? Que fue José Caballero. Con José entré a sus talleres de dirección y a sus talleres de actuación. Y pues me dedicaba mucho yo a montar ejercicios para sus alumnos de actuación, ¿no? Entonces yo me puse a dirigir y al mismo tiempo pues tenía que mantenerme, ya no vivía yo en mi casa, ¿no? Entonces al mismo tiempo escribía mucho yo para revistas pop, por ejemplo, no escribía de cine, de literatura, de música, de cosas que ni sabía, inventaba. Pero bueno, más o menos de ahí, y hacía guiones documentales para Canal 11, que me pagaban 3 pesos, pero bueno, ahí estábamos, ¿no? Entonces iba yo siempre alternando esas cosas, eso, mientras yo sentía que estaba yo haciéndome mi autoplan de estudios, ¿no? Para terminar una carrera y enfocarme a la dirección escénica. Entonces, en algún momento ya me sentí lista, y dije, ya estoy lista, y pues me lancé, ¿no? Empecé allá como a dirigir profesionalmente. ¿Qué significaba para mí profesionalmente? Pues con actores profesionales, en teatros, ¿no? Ya con unas producciones ahí, pues con lo mejor que podía tener, que pues todos sabemos lo trabajoso que es, ¿no? En conseguir temporadas. Y ya empecé a dirigir, ¿no? Entonces, pues así fue como me inicié. Entonces fue un camino muy, de búsqueda y de medio autodidacta. Todavía me siento un poco autodidacta. Yo creo que pues uno siempre lo es, ¿no? Hasta el final. Sí. Pero bueno, por ahí va. Claro, sí, o sea, digo, sí es como así, pero justo creo que es muy rico, ¿no? Porque de pronto, por ejemplo, yo que estudié en la Facultad de Filosofía, que estudié literatura dramática y teatro y dirección, pues ya, ¿no? O sea, de otras cosas, por ejemplo, en este contexto de pronto es como, ¿qué más podría hacer yo? ¿No? ¿A qué más se puede dedicar uno? Más ahorita con la pandemia, ¿no? Sí, sí. Ajá.
Justo ahora que decías como esta búsqueda y que tú misma fuiste como encontrando tu camino, ¿cuál ha sido cuál ha sido después como tu búsqueda en términos artísticos en estos 20 años de trayectoria? Digo, supongo que habrás pasado por muchas cosas, pero ¿qué temas, qué formatos, qué poéticas te han marcado o te interesan después de estos 20 años? Digo, por lo mismo que han sido 20 años y el teatro en 20 años ha cambiado drásticamente, increíblemente, ¿no? Al principio, pues todo estaba fundamentado en la puesta en escena, ¿no? Por toda la herencia que teníamos de estos, pues maestros, ¿no? Enormes tótems, pero bueno, yo creo que donde me identificaba más con, pues, el mundo de Margules y el mundo de Caballero, ¿no? Es en esta intimidad del actor y en estos universos simbólicos, ¿no? Que te permite la escena de crear imágenes o acciones potentes, ¿no? Con un universo simbólico, que eso es algo a lo que te exige, ¿no? De algún modo la escena. Y también a encontrar como un sistema orgánico, ¿no? Un animal vivo en el universo del actor. Entonces, poco a poco, yo al principio siento que de ser una persona sumamente rígida, ¿no? De crear mis libretos de dirección, y siempre lo que quise yo aprender a hacer, y me costaba mucho, era poder improvisar, ¿no? Siempre llevaba yo con mis conceptos así ya muy mecánicos, muy armados, muy estructurados, y y mi reto siempre fue irme dejando poco a poco lograr la improvisación, o sea, tener los conceptos, las premisas, para justo crear estos universos mucho más frescos, más orgánicos, más vivos, ¿no? Y que no fueran, pues, estos cartonzotes móviles, ¿no? Que están moviéndose en torno a conceptos que ellos no están creando, ¿no? Entonces, cada vez más empecé a pensar en esto de que la creación es colectiva, ¿no? Entonces, de pensar primero en esta, o sea, ese fue como mi universo, ¿no? Mi arco dramático, digamos, ¿no? De pensar esta idea de que el director impone su genialidad, ¿no? Poco a poco fui cediendo o jugando con esta opción de la creación colectiva y de que el actor es un narrador, es un dramaturgo en escena, es un ser vivo en escena. Entonces, pues al final, digamos que ahorita lo que más me atrae es toda la estructura del relato, las posibilidades de la estructura del relato, todas las rupturas que puede tener un relato, toda la experimentación que puede existir a lo largo de un relato, los universos simbólicos que se crean en escena, y el actor no como creador de personaje, ¿no? Sino el actor como creador de experiencias vitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí ha sido un descubrimiento y trabajar con el actor ya desde un lugar donde pueda como unir su sistema nervioso con el sistema nervioso de la estructura del relato, ¿no? Para que en escena se sienta mucho más libre y pueda como crear todo un discurso más, pues sí, más orgánico y vital, ¿no? Uh-huh. Claro, me llama mucho la atención esto que dices como del sistema nervioso del relato y del actor, ¿no? Porque es como pensar el relato también como un órgano vivo, ¿no? El que que le van sucediendo cosas o que potencia o que genera cosas, ¿no? Se me hace. Sí, y bueno, también pues es todo una estructura como semiótica, ¿no? O sea, tú puedes alterar el orden y crear distintas percepciones. Puedes jugar con el entramaje y tener distintas percepciones, ¿no? Y si el actor, digamos, logra toda esa engranaje, por decirlo de algún modo,
y se unifica en él, ¿no? Se pueden crear estructuras mucho más complejas, ¿no? Yo no soy, digamos que eso viene de mi vicio también un poco, bueno, no vicio, vicio y oficio, ¿no? Del guionismo, ¿no? Me encanta el cuento, por ejemplo, ¿no? Me parece que es maravilloso la estructura del cuento, cómo se ha ido evolucionando, ¿no? A lo largo del tiempo. Me gusta mucho toda la teoría de la trama, de todas las bifurcaciones posibles de la trama, ¿no? Entonces de repente hay quienes, digo, en nuestro gremio, sobre todo en nuestro gremio, porque eso siento que no pasa afuera, ¿no? Pero nosotros somos muy clavados de buscar hilos negros y que si es fábula, ay, estás contando un cuentito, ¿no? Ya es como algo peyorativo, ¿no? Cuando alrededor de eso hay un montón de experimentación, ¿no? De todas las estructuras del relato a nivel desde texto dramático hasta escénico, ¿no? A la hora de trabajar, por ejemplo, con narrativas de historias, ¿no? Relatos humanos, cuentos, digamos. Hay toda pues un trabajo de estructura, de temporalidades, ¿no? Y de exploración también, pues sí, de trabajar con cierto tipo que ha evolucionado, ¿no? Mucho el personaje en escena, pues ya está muy en el lugar de la presencia, ¿no? Para crear como seres vivos que evoquen mucho más al día de hoy, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, un poco, o sea, ahorita que lo que hablaba de esto, a mí me hacía mucho sentido, por ejemplo, con el caso, bueno, lo que yo vi del proceso de Escocia, ¿no? Que es una obra que tiene unos saltos, ¿no? Y que en realidad como que todo podría estar contenido en un segundo en el que se ven, pero pasan un montón de cosas. Y a mí algo que me gustaba mucho de esa obra y que te admiraba mucho era la claridad, como con que eso que podía ser como quizá confuso, ¿no? Que era fácil que se prestara confusión, eh, se quedaba y como que habían encontrado pues los como puntos adecuados para que fuera así. No se trata como de crear discursos digeribles, ¿no? Sino pero sí finalmente hay un espectador con el que estás teniendo un vínculo, ¿no? Y tampoco se trata digo, ahí el universo de ficción sí era muy cerrado, ¿no? Hay otros universos pues, que estás trabajando con el espectador, que estás rompiendo la cuarta pared, que estás buscando una exploración más, menos representacional, por decirlo así, ¿no? Pero en ese caso, pues sí era un universo de ficción muy cerrado, era una narraturgia, que a mí lo que me pasa con la narraturgia es que pierde el sentido de la acción, ¿no? La acción está explicada. Entonces, pues hay el reto como director de crear una acción que esté en presente, ¿no? Y hacer que el actor esté en presente con un texto narrado es muy difícil. Tienes que estar armando todo el tiempo una situación presente, ¿no? De adrenalina presente, de riesgo en presente. Entonces, eso es trabajar con la imaginación del actor para estar sobre todo evocando el presente, ¿no? Pero bueno, esa era la particularidad de ese texto, ¿no? Claro. Oye, y justo, no sé por qué, pero bueno, ya lo decías un poco, pero me parece como un tema muy interesante porque siento que no siempre tenemos estas visiones como de este lugar hermano que es pues sí, un poco el cine, la televisión, y como ya lo mencionabas, pero justo de qué manera se interrelaciona
tu quehacer como guionista, con la parte de dirección y con la dramaturgia que también haces? Sí, bueno, yo siempre he escrito teatro, pero le tengo tanto respeto, ¿no? Y tanto miedo que siempre lo tengo guardado, ¿no? Y siempre digo, no es perfecto, no es perfecto. Ya hasta ahorita empecé a sacarlo y ya decidí que ya nada más voy a como montar mucho más mis textos, ¿no? He dirigido textos de muchos dramaturgos, ¿no? Mexicanos, entonces siento que pues mis textos ya están totalmente maduros y ya estuve como probando y además también ya tengo un saborcito particular que es el que me gusta trabajar, ¿no? Entonces, bueno, empecé a escribirlo hace que como 5 o 6 años, yo creo, y bueno, ahorita ya tengo como obras que se supone se estrenaban este año, ¿no? Ya con mis dramaturgias, ya se van para el siguiente año. Por ahí Paola Izquierdo montó una obra que le quedó bien padre, a mí me gustó mucho, que por ahí escribí. Y bueno, ¿qué tiene que ver con el guionismo? En el guionismo es dramaturgia y guión. Finalmente, digamos que la dramaturgia es la madre, la diosa, ¿no? Es el principio. El guión es un derivado moderno, ¿no? Del siglo XX, que se adapta, así como también ahorita vemos otro nuevo, ¿no? Lenguaje a través de las redes, otra nueva búsqueda del relato, de la forma del relato, pues estamos adaptando un poco los principios, ¿no? Que siempre van a venir de nuestra diosa dramaturgia, ¿no? Entonces todos esos principios, además toda su evolución a lo largo de la historia, pues es bien interesante, ¿no? O sea, cuando uno conoce de dramaturgia, pues conoces desde los griegos hasta las dramaturgias orientales, milenarias, ¿no? Entonces tus referentes y arquetipos son muchísimos. Y sabes dónde buscar y sabes dónde encontrar, ¿no? Cuando hablas del guión, hablas del siglo XX. Es la verdad, ¿no? Y de un lenguaje muy particular que a veces por desconocimiento de todo, de la gran madre, de la abuela dramaturgia, se presta pues a trabajos como más irresponsables, por decirlo así, ¿no? Ahora, si piensas en el guionismo a nivel entretenimiento, ¿no? Pues la cultura, los referentes son pops, ¿no? Entonces, bueno, si tú me preguntas, ahí yo veo una gran diferencia, ¿no? Sí siento, y ahí soy partidaria de toda la academia que tiene Jiménez Escalante, que el guionismo tiene la obligación de recurrir y de respetar a su tradición, ¿no? Y bueno, además ves, por ejemplo, no sé, los cinéfilos, ¿no? Los guionistas que son más pretenciosos, ambiciosos, tú ves Lars von Trier, ¿no? Cómo trabaja con los principios más rígidos aristotélicos a la hora de crear el dogma, ¿no? Una trama, un espacio, un día, ¿no? O ves cómo trabaja el discurso brechtiano en otras películas, o ves cómo, o sea, son los referentes muy claros, ¿no? Tú ves, no sé, digo, los grandes del cine, pues tienen todo este conocimiento, ¿no? Entonces, sí pasa cuando un dramaturgo, alguien de teatro está en grupos de guión, pues eres el pesado, eres el profundo, ¿no? Eres el intenso, ¿no? Sobre todo en los grupos de guión acá, porque después ves las series, por ejemplo, inglesas, y es muy claro que los referentes son, ¿no? De repente, ¡ay, mira esa serie! No sé, ahorita una de Afterlife. Y digo, bueno, pues es tal cual el misántropo de Molière, ¿no? O sea, es el arquetipo. Pero si tú dices esos referentes en los grupos de guión, pues es así como, ay, ¿no? Pero
sí, pero así son, ¿no? Pero de repente siento que, bueno, y después, ahora en cuanto a formas de trabajo, pues son muy distintas las formas de trabajo del guionista a las formas de trabajo del dramaturgo, ¿no? ¿Por qué? Porque el guionismo es más industria, ¿no? Hay toda una industria atrás. Y bueno, esto del lenguaje visual, ¿no? Pero bueno, independientemente del lenguaje visual, detrás del lenguaje visual, digamos, el relato más profundo, la premisa y la construcción, la estructura que contiene la premisa, es igual, ¿no? Viene de su origen, es dramatúrgico. El guión, digamos que sí tienes que tener como un lenguaje distinto, pero yo siento que es muy necesario que los dramaturgos entren al universo del guión para generar pues historias más con referentes más nuestros, referentes más ¿cómo se llama? Sí, arquetipos más, ¿no? Como búsquedas más nuestras, arquetipos más complejos, por decirlo así, aunque puedan ser ligeros, ¿no? Finalmente hay una industria detrás de entretenimiento. Por ejemplo, me refiero en el guión para series de televisión, que ahorita es lo que está como en boga, ¿no? Uh-huh. De repente sí siento, por ejemplo, en España, los compañeros que tengo que son dramaturgos, son guionistas, y ellos están haciendo los contenidos y desarrollando los contenidos de televisión. Los guionistas que conozco o los que están allá haciendo series son dramaturgos, ¿no? Entonces no hay una pelea, ¿no? Y yo aquí siento así como algo que no se vincula y no he entendido bien exactamente por qué cuando siento que el universo de los dramaturgos, ¿no? Aportarían muchísimo al universo del guión y seguramente viceversa, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y justo por ahí va mi siguiente pregunta, porque, pues como dices, ¿no? O sea, hay como una serie de cosas que podríamos aportar a ese mundo y que además siento que es necesario de pronto, a veces ves ciertas series, que también hay algunas que están padres, pero ves ciertas series o ciertas, sí, que dices, ¿quién escribió eso? ¿Por qué? Porque seguimos como proponiendo ese contenido, ¿no? Eh, en fin, y justo por ahí va la siguiente pregunta, que creo que, o sea, como me gustaría saber, ¿tú qué consideras que el teatro debería aprenderle a esa industria y al revés? De las series y de... Pues, pues de la industria audiovisual, sí. Pues sí, supongo que las series, el cine. Bueno, yo no sé, esa es una pregunta muy peligrosa, ¿no? Sí. Yo siento que digo, yo, independientemente yo veo a mi hijo, por ejemplo, tiene 15, su forma de percibir las narrativas es muy distinta, ¿no? A la que yo tengo y la que seguramente tú tienes, ¿no? El tempo, por ejemplo, es muy distinto, las percepciones son muy distintas, la forma de entablar relaciones son muy distintas, ¿no? Y de repente yo veo que ve cosas que yo me maravillo de la belleza, ¿no? Desde caricaturas que son animaciones ya muy filosóficas, ¿no? Hasta postcards, sí que son brillantes, hasta vamos, hay muchísimas cosas que siento que hasta ahorita que pasó esta pandemia, ¿no? Muchos apenas es como, ¡ah! ¿No? Existía toda esto. Entonces siento que a veces nosotros nos aislamos mucho, nos vemos mucho el ombligo, ¿no? Y se nos olvida comunicarnos como con más precisión con el espectador, ¿no? Ahora también yo entiendo como espectadora, porque yo soy espectadora de teatro, que lo que yo quiero encontrar en el teatro es mucho más,
¿cómo decirlo? Pues profundo, ¿no? Es mucho más una experiencia viva, es mucho más complejo, es mucho más contrasistema, ¿no? Es mucho más crítico, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta ver en el teatro. Entonces yo creo que este lenguaje contrahegemónico le corresponde al teatro. Entonces, de algún modo, es necesario como esa guerra, ¿no? Esa pelea, porque finalmente creo que es muy fácil en el medio audiovisual caer como en esta, pues, industria, esta máquina industrial, que hace que todo el contenido se vuelva productos de venta. Incluso una película de arte termina metida en mercados, que cerrando puertas a muchas otras, ¿no? Hay una competencia de mercado muy, muy escalofriante, ¿no? Tú ves, no sé, tú puedes montar 50 obras de teatro geniales, ¿no? Y un chavo de 20 años hizo un cortometraje, uno, ¿no? Uno, y puede vivir de un cortometraje sin hacer otra, nada más, ni desarrollar más, y puede estar en un cortometraje con 8, 10 años de vida, ¿no? Cuando uno, en ese sentido, el teatro vivo es muy auténtico, porque es una experiencia y es efímera y desaparece, ¿no? Entonces dices, bueno, ego e industria, ahí jamás va, ahí no existe, ¿no? Bueno, sí hay ego, ¿no? Sí, pero no, realmente no se compara, ¿no? Es como... Sí, no, entonces digamos que ese mundo, ¿no? Contrahegemónico que tiene el teatro me parece que es indispensable, y que será más indispensable, ¿no? Y que ese es como su batalla, ¿no? En estos momentos. Pero si me dices de qué se puede nutrir, digo, a mí la verdad es que a mí me gusta muchísimo el guión, me gusta muchísimo la serie de televisión tiene esta maravilla que es como escribir una novela, ¿no? O sea, puedes desarrollar un personaje, puedes crear arcos, pero fíjate, para poder crear esa serie necesitas a directores y actores, y todos, digo, necesitas que amen la ficción y que estén dispuestos a crear en los actores, por ejemplo, arcos, ¿no? Hay directores que ya cuando llega el capítulo y lo van a desarrollar, pues oye, se brincaron el momento más, ¿no? Más o sea, estructurarlo y entenderlo para generar toda esa narrativa, todo ese discurso, necesita mucho trabajo, necesita mucho conocimiento. Y en ese sentido, yo siento que estamos en pañales y nos falta un montón de formación, ¿no? Y en ese sentido sí siento que hay se abre un lugar enorme para todo este conocimiento que tenemos la gente de teatro, ¿no? Los dramaturgos, los escenógrafos, los directores, que cruzando ese umbral, ¿no? Tienen todo ese conocimiento para poder crear estos relatos de forma mucho más como eficaz y mucho más potente, ¿no? Claro. Pues sí, o sea, es muy interesante todo lo que dices y creo que este tiempo está siendo un espacio muy particular para el teatro. Yo digo, al menos yo tengo una sensación como de que muchas cosas se están incubando y que ya veremos qué pasa con ellas, pero es un momento interesante para hacer estas reflexiones. Justo me gustaría preguntarte, ya un poco como yéndonos hacia otros temas, ¿cuáles han sido tus retos como mujer dentro del gremio de las artes escénicas? ¿A qué te has enfrentado? Ay, no, muchas cosas, ¿no? Desde llegar a un teatro y que digan los técnicos y el director, ¿dónde está, no?
aquí, aquí, pero ¿dónde? Yo aquí, ¿no? Entonces dicen, la directora que parece actriz, me dicen, ¿no? Y digo, no por una cuestión digo, bueno, que no sé cómo lo relacionen, ¿no? No sé, lo dejo para la imaginación digo, bueno, pues no sé a qué quiera decir eso, ¿no? Hasta que me han dicho, por ejemplo, y bueno, esto lo he dicho ya a pocos amigos, pero a mí alguna vez Margules me dijo, por un ejercicio de un compañero que me violentó, ¿no? Y yo no estuve de acuerdo, eh, y lo manifesté, y me dijo, tú no vas a poder dirigir nunca, ¿no? Y yo dije, ¿por qué? Me dijo, porque eres una dama. Y yo dije, no, también lo dejo ahí como abierto en la imaginación, nunca entendí por qué, ¿no? Son cosas de esas que dices, ¿qué quiso decir? O a dónde llegó, o por qué, ¿no? Digo, bueno, pues si soy dama no puedo dirigir, ¿no? Hasta actores que han sido difíciles, ¿no? Porque pues resulta como que te ponen siempre en cuestión, hay una desconfianza a priori. Yo empecé a dirigir pues ya hace pues, casi 20 años, ¿no? Entonces me veía además todavía más jovencita, entonces ya había como a priori, entonces tenía yo que fingir ser muy dura, muy, pues, no sé, entonces era muy desgastante, era más desgastante, tenía que sobreesforzarme, ¿no? Para lograr generar que hubiera una confianza y poder decir, es que es así, o cómo comunicarme, ¿no? Era muy difícil y todavía a la fecha debo confesarlo, ¿no? Incluso pues ciertas burlas o prejuicios, pues son, ¿no? Difíciles. Después, digo, por ejemplo, en el medio, en el gremio del guión, uy, ¿no? Sí. Cuando trabajas con ciertos guionistas que te ven como si fueras asistente o secretaria, cuando estás entregando trabajos profesionales en el mismo lugar, o pagos menores, ¿no? Pues todo, de todo, ¿no? También creo que esto, por ejemplo, de ser madre, porque yo soy madre soltera, ¿no? Bueno, separada, ¿no? O sea, el padre de mi hijo es buen padre, pues, pero también implica para una mujer, pues el doble un poco de trabajo, en el sentido de que si eres mamá, a veces dicen, pues no hay que llamarle, ¿no? Porque podrá. Y entonces en ese podrá, tienes que, pues, fingir, porque realmente no puedes, ¿no? O sea, si realmente está muy difícil, sí puedes, pues, pero me refiero que los horarios, todo, entonces tú empiezas a decir sí, 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 para, pues, que no te cuestionen tu capacidad, ¿no? Hay un cuestionamiento de tu capacidad. También hay un cuestionamiento de tu inteligencia, ¿no? Hay un prejuicio de que pues eres más tierna, o que no puedes escribir policíacos, ¿no? De que pues vas a escribir no sé, ¿no? Las partes más lastimeras te las dan, no te dan las partes más, o etcétera, ¿no? Y bueno, pero bueno, en el mundo del teatro para mí fue un poco así al principio, ¿no? Ya había muchas directoras antes, que habían como abierto puertas, que seguramente les fue más difícil. Yo pertenecí como una generación en medio, estaba entre los directores que salieron de la capilla con Boris y las directoras que eran ya así muy, muy potentes, que eran Lorena Massa, Sandra Félix, la misma Claudia Ríos, ¿no? Yo estaba como entre esas dos generaciones, un poco solilla. Y bueno, después vinieron todas estas nuevas directoras hasta ahorita, que yo no sé cómo les vaya, yo me imagino, espero que, creo que es como algo mucho más abierto, ¿no? Bueno, las matrushkas, pues aquí estamos. Sí. Sí, o sea, digamos, a mí igual me han pasado cosas, ¿no? Ahora con la última obra que tuvimos fue complejo, fue muy complejo. Y sí, como que, y justo eso un poco me lleva a la siguiente cosa que te quería preguntar. Pero porque a mí me ha pasado, y un poco también por eso surge Matryoshka, pero
como que yo tengo la sensación en mi poca experiencia montando cosas que se vuelve un poco difícil como hacerse de una estructura de dirección, de producción. O sea, como que siento que justo por esta como cierta duda, que no hay como a veces el mismo respaldo, puede ser más complejo esa consolidación de tener ya, generar un equipo y tener una estructura, ¿no? Como que siempre estás probando a ver quién se suma al barco, ¿no? Sí. Es, yo tengo esa sensación. Y justo quería preguntarte como si tú tienes ahora una estructura de producción y si sí, ¿cómo le has hecho para conformarla? Bueno, no, yo no tengo una estructura de producción. Sí, efectivamente intenté hacerla desde que empecé a dirigir, ¿no? Pero más allá de que sea un asunto digo, se suma el asunto de género, ¿no? Porque sí, efectivamente, pues es como, hay una desconfianza a priori, ¿no? De una mujer liderando, ¿no? Un equipo o liderando una estructura de producción. Este, hay otra cosa también que nos pasa a nuestro gremio, que es la supervivencia, ¿no? Cómo comemos. Necesitamos convertirnos en gestores, buenos gestores, ¿no? Hay, bueno, y este asunto, ¿no? De que siempre que quieres hacer un equipo, los actores, pues es que tenemos que comer y tenemos que estar acá y tenemos que estar allá y tenemos que estar en X lugares, y se presta como pues a un asunto de inconstancia, ¿no? Entonces, pues sí, la constancia a veces parte de una visión de liderazgo, ¿no? Que puedas como ir agrupando gentes que, pues una familia, ¿no? Integrar una especie de familia donde tengas un proyecto de búsqueda y puedas avanzar. Pero es muy difícil y además también como gremio somos bien peleoneros, bien, bueno, no sé, yo creo, ¿no? Yo veo ahí que todo el mundo se discute y compite, somos muy competitivos, pues porque hay poco y queremos todos eso poco que hay y muchos están, yo digo, yo afortunadamente desarrollé como este otro oficio, que me permite pues solventar, ¿no? Por lo tanto no dependo yo absolutamente del teatro para sobrevivir, pero ahí voy un tiempo en el teatro y otro tiempo en el guión, ahorro, hago teatro, luego voy al guión, ahorro, hago teatro, casi estoy yo financiando para poder pues crear teatro, ¿no? Entonces, bueno, pues es un universo el teatro muy, muy difícil, ¿no? Y crear esta, como dices, consolidación de un equipo donde tú puedas desarrollar tu propio trabajo y tu propio lenguaje y poner a experimentar y a probar es muy difícil, ¿no? Sí creo que al menos en mi caso, yo lo he intentado varias veces a través de solicitar becas, y en mi caso, esas becas con todo y que siento que están bien respaldadas, bien articuladas, bien han sido como rechazadas. Entonces hay muchas cosas que yo he querido explorar que no he podido explorar, ¿no? Y ya en la desesperación digo, vamos a hacerlo independiente, ¿no? Vamos a hacer el teatro independiente. Yo tengo en las obras que yo he hecho, muchas han sido independientes, ¿no? Y he tenido afortunadamente actores y actrices que han dicho, va, ¿no? Yo voy contigo independiente y lo terminamos logrando en el mínimo de tiempo, pues por lo mismo, pero donde dices, bueno, al menos pude explorar esto o no oxidarme, ¿no? Seguir articulando y pues son obras que les ha ido bien, ¿no? Entonces yo sí creo que de repente nos falta como, bueno, porque no quiero hablar en términos generales, ¿no? Pero si no hay, pues de todas maneras hacer, ¿no? Pero sí es muy difícil articular como ese mundo. O sea, digamos que ahorita tengo
pues un equipo de confianza, actores que ya confían, después de 20 años ya sería el colmo, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo se llama? Pero sí es muy difícil llegar a construirte eso, ¿no? Sí, justo es esto que dices como del tema de las becas y cómo eso, pues, digamos, siempre se puede probar por la libre, pero no son las mismas condiciones, ¿no? Definitivamente. Y si es, bueno, pues no sé, ahora qué pase con nuestro sistema de becas y apoyos y esas cosas, pero sí está para pensarse. Sí. Y justo me gustaría también, pues, preguntarte, o sea, ¿cómo dentro de todo esto nace Transdrama? Bueno, de entrada que nos cuentes qué es Transdrama y cómo nace y por qué crear un espacio como ese. Bueno, Transdrama surge porque en una residencia que tuve la oportunidad de irme estuve en Valencia, en Madrid y en Barcelona escribiendo, ¿no? Estando ahí, pues me doy cuenta que hay pues todo un universo como de talleres, de estar como en laboratorios, como en una especie de gyms, ¿no? De escritura, donde se pueden experimentar cosas, donde se puede escribir extraño, donde se puede, y que hay pues una red, ¿no? De maestros que ya tienen muy sistematizados sus procesos. Entonces, al vivir eso, yo dije, eso no estamos en esa red. O sea, México no está en esa red que circula, ¿no? Ni nuestros propios dramaturgos están en esa red cuando yo lo creé, lo empecé a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, eso, y además de esto de poder investigar la escena y jugar a como transgredir el texto, ¿no? Es decir, crear nuevas dramaturgias, no por innovar ni por llevar la vanguardia, ¿no? Sino por esto que yo siempre quise, que te digo que era mi frustración, mi cosa de poderme dejar un poco más a la improvisación, crear un poco más sobre la escena, buscar dramaturgias dentro de la misma escena. Hay quien pensaba que transdrama es exclusivamente textual, ¿no? Generalmente hay una curaduría y luego transforma, hay dramaturgias del cuerpo, hay dramaturgias para la escena, hay dramaturgias de acción, hay dramaturgias performáticas, hay dramaturgias textuales también, ¿no? Entonces, la intención era esa, ¿no? Crear un lugar de experimentación a través de maestros que ya tienen muy sistematizados sus procesos, que pueden llegar a implementar técnicas. Así, es un trabajo técnico, ¿no? Porque uno ya en la escritura buscas, cuando estás buscando herramientas, pues quieres herramientas técnicas, ¿no? Así de los maestros que dicen, ay, es que narran sus experiencias, ¿no? Y te platican las cosas que ya sabes, ¿no? Dices, a ver, no, pero ¿cuál es tu sistema? ¿Cuál es tu técnica? Probarlo, aplicarlo y después hacerlo, ya sea integrarlo, explorarlo o no. ¿Y por qué Iberoamérica? Y bueno, lo pensé únicamente para Iberoamérica, digo, pues uno, el lenguaje, ¿no? Los lenguajes, y dos, también creo que los contextos políticos, ¿no? Son similares, no estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de España, que en ese momento además estaba justo en el desastre económico, ¿no? Entonces, de repente empezaron a surgir, pues, una necesidad de crear de dramaturgias mucho más, pues, realistas, digamos, mucho más, documentales, ¿no? Mucho más, empezó mucho más sociales, ¿no? Entonces, pues por eso fue Transdrama, un poco para, como es el prefijo trans, ¿no? De ir del otro lado o jugar con ampliar las fronteras, por decirlo así, del género dramático,
y también ir del otro lado en el sentido de ampliar las latitudes, ¿no? Y crear un intercambio tanto de técnicas de creación como de pedagogías, porque también los discursos pedagógicos pues tienen que evolucionar según los discursos, ¿no? Escénicos, entonces como que no había una correlación. Entonces, bueno, eso es Transdrama, ¿no? Un encuentro iberoamericano de experimentación dramatúrgica y creación escénica, que es un intercambio de técnicas de creación y de pedagogías, ¿no? De nuevas pedagogías escénicas. Eso es Transdrama. Entonces, lo que hago es, bueno, cuando logro conseguir los recursos, y además generalmente hago producción híbrida. ¿Qué quiere decir producción híbrida? Que hay una parte que logro conseguir de apoyos oficiales y la otra parte, los mismos gente que entra a Transdrama tiene una aportación, de algún modo es un socio, ¿no? Hace una aportación que es accesible y en ese sentido también me permiten como una curaduría más libre, ¿no? Que no esté tan condicionada. Entonces, bueno, es una producción híbrida, o sea, no es un proyecto con sentido así que esté todo el tiempo dependiendo, ¿no? Sino tiene una gestión híbrida. Y pues voy invitando a creadores tanto nacionales como iberoamericanos que tengan, lo que sí existe es que cuando entras vas a encontrar maestros ya muy probados pues de enormes creadores ya muy importantes, ¿no? Y que tienen muy sistematizado ese proceso y además son cursos hechos y diseñados exclusivamente para Transdrama, pues, ¿no? Eso Uh-huh. Bueno, pues un poco aprovechando el espacio, vamos a ver, como con el comercial de que pues este año habrá Transdrama virtual, dadas las condiciones, y esperemos que el próximo haya su parte también con presencia y con todos ahí. Y bueno, un poco yo vi el ejercicio que hiciste con varios actores, con Mahalat, con Sheila y así, que se armaron una especie de... ¿Cómo lo llamarías? Nuestra mini sitcom. Que la verdad es que, pues nada, como que ya he andado cachando esas cosas que están apareciendo y me gustó mucho el giro que tiene todo al final y cómo cuaja, está muy divertido. Y justo quería preguntarte, como en todo este contexto en el que estamos, ¿qué le aconsejarías a las mujeres escénicas jóvenes, pues en este contexto, ¿no? ¿Qué podrías decirnos? ¿Cómo en este contexto? O sea, en este contexto que digamos como los teatros están parados, la forma en la que solemos hacer las cosas no se puede, y tú qué has encontrado o cuál ha sido como... Pues mira, yo también he estado viendo todo lo que hay y todo. Yo hice esa mini sitcom porque, pues para divertirme y para entretenernos todos, la verdad lo hicimos muy rápido y la escribí en un día y lo tuve guardado mucho tiempo y hasta que nos pudimos juntar ya había pasado un mes y medio y lo grabamos en un día y se caía la computadora. No, un desastre, ¿no? Pero bueno, había un juguetito que es un sitcom, ¿no? Un sitcom Zoom. Entonces, por ejemplo, ese sitcom Zoom decidimos después que seguramente lo haremos algo por ahí, verán, porque yo decía, bueno, todo esto estamos explorando, ¿no? Nos vamos adaptando. Entonces, yo lo que diría es, hay que arriesgarse a hacer el ridículo, así absolutamente, pero conviene del ridículo analizarlo y ver si valió la pena o no, ¿no? Y si encuentras algo, pues entonces empezar a trabajarlo obsesivamente hasta perfeccionarlo y entonces crear algo, ¿no? Pero mientras lo puedes lanzar sin el pudor y sin problema a la crítica, ¿no?
pero sí considero que es importante pues explorar, ¿no? Lo que se nos presente. Hay una cantidad de cosas que ves impresionante. Al principio era demasiado, pero ahorita pienso que está bien, ¿no? Porque dentro de todo esto seguramente se va a encontrar algo distinto y que ya se está encontrando, hay quienes lo han hecho muy bien. Y se va a ir perfeccionando y se va a ir perfeccionando. Yo creo que lo que yo diría es eso, ir perfeccionando, ¿no? Ser consciente de que no nada más sea, como le decía la otra vez a Alfredo Millán, una reacción neurótica, ¿no? De, ¡ay, vamos a desaparecer! ¿Y qué hacemos? Y entonces todos neuróticos nos ponemos a aparecer obsesivamente, sino que se convierte realmente en una exploración, que puedas ir, que se puede ir perfeccionando hasta encontrar un componente que lo haga mucho más, pues un relato sólido, ¿no? Sea el experimento que sea. Y lo que diría es eso, hacer, pues actualizarnos, aprovechar el momento para actualizarnos en todas estas cosas. Todo lo que diga es especulativo porque pues realmente nadie sabe qué vaya a pasar y pues lo peor es echar netas, ¿no? Pues por ahí. No, pero sí creo que está padre como esto que dices de, pues aunque hagamos el ridículo, pues hay que aventarse, no hay nada de por medio más que divertirnos y seguir creando y encontrar cosas ahí que puedan ser valiosas después. Y pues sí actualizarnos tecnológicamente, cosa que creo que a muchos teatreros nos viene muy bien. Pues ya, no, ya estamos en el final de esta charla. Ya se nos va a acabar el tiempo. Instagram nos corta la conversación. Pero muchas gracias por estar aquí, Silvia, y muchas gracias por compartir todo esto, todo este camino que has hecho y todas estas experiencias con nosotras. Esta charla se va a quedar aquí en Instagram y también se va a quedar en Facebook por si se integraron después si quieren revisarla. Y pues no dejen de seguir el trabajo de Silvia, que tiene su página web, silviaortegabetoretti.com, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Y pues estar pendientes de su trabajo. La próxima semana me parece que tenemos charla con Estela Faguaga y tenemos una actividad el martes con Nicté Charazo, así que estén muy pendientes. Y pues nada, muchas gracias, Silvia. No, a ti, felicidades por lo que están haciendo. Bueno, besito. Gracias. Bye, Nos bye. vemos. Bye.